creo que todos conocemos la historia, la versión secular de la concepción de Jesús, ¿verdad? Cuando hablo de la concepción de Jesús, estoy hablando de cómo María concibió a Jesús. Esto es algo que, si nosotros buscáramos comprenderlo, difícilmente lo vamos a llegar a asimilar quizá con nuestra mente humana, porque es un hecho histórico, trascendental, que aún la ciencia le cuesta explicarlo, porque es imposible que una mujer pueda concebir si no tiene la semilla del varón. Pero hoy estamos hablando de la concepción de un ser divino, un ser que aunque tuvo carne y huesos como nosotros, no era como nosotros. Aunque estuvo entre los pecadores, no era como nosotros. Aunque comió y bebió y tuvo hambre y no tenía dónde recostar su cabeza, era distinto a nosotros. Todo esto Dios lo hizo solo por una razón y una causa: por amor al hombre, al ser humano, por amor a aquel ser que Él creó un día a su imagen y semejanza. Pero ese ser que Dios creó a su imagen y semejanza, un día se separó de Dios, se separó de su creador a causa de la desobediencia a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios para el hombre era que el hombre se mantuviera en el huerto, obedeciendo o dirigiéndose por lo que Dios le había ordenado y le decía que debía de hacer. Pero un día el enemigo del hombre y el enemigo de Dios se acercó a Eva, y Eva obedeció la voz de su adversario y quebrantaron así la voluntad de Dios. Entonces el hombre se alejó de Dios, el hombre se quedó separado de Dios, sin conexión con Dios. Desde ahí todos los hombres nacimos separados de Dios. Y Dios, conociendo la condición del hombre, Dios, a través de la historia bíblica de la humanidad, ha buscado acercarse al hombre de mil maneras. De muchas formas ha buscado el Señor llamar al hombre para que el hombre se vuelva a Él. Al pueblo de Israel le dio la ley y le dijo que si guardaba la ley viviría por la ley. Pero llegó el momento que también la ley no fue suficiente por la maldad del hombre. El apóstol Pablo dice: no es que la ley sea mala, sino que la maldad que está en el corazón del hombre, por eso la ley resultó siendo débil. Y fue más fuerte la maldad que va en el corazón del hombre. Pero llegado el tiempo, Dios hace lo que jamás Abraham quizás pensó. Sin embargo, ellos esperaban al Mesías, ellos esperaban a su Salvador, pero murieron sin ver a su Salvador. Pero usted y yo hoy no solamente le hemos visto, porque no le hemos visto, pero le hemos sentido, hemos visto su poder, hemos experimentado su poder en nuestras vidas, porque es por el poder de Dios que somos hoy lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Es por el poder de Dios. Dele gloria a Dios. Todo lo que existe fue hecho por el poder de Dios. Pero vea lo que dice aquí donde estamos leyendo la palabra de Dios. En Lucas, en el capítulo 1, esto me llama la atención. Dice: 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Galilea, de Nazaret, para ver a María. Oiga bien, María y José vivían en Nazaret, la ciudad, el barrio más pobre de la nación de Israel en ese entonces.
Nosotros podemos buscar en la palabra de Dios, pero sí encontramos que el ángel Gabriel vino a Nazaret porque Dios lo envió con una comisión especial, con un mensaje especial, para una persona especial. Oiga bien, para una persona especial. En ese momento las personas especiales importantes eran los gobernadores, los emperadores de Roma, del Imperio Romano. Los que estaban en la política del Imperio Romano, esos eran las personas importantes. Pero para Dios ellos no eran importantes. Para Dios había una sola joven importante en medio de ese pueblo, y es María, la madre de Jesús. Dice que llega a donde ella estaba. Pensemos en ese momento. ¿Qué estaría haciendo María? A lo mejor estaba ocupada en los quehaceres de la casa, porque era una campesina. No era una mujer de una clase de abolengo. Era una campesina, pero una campesina que buscaba agradar a Dios. Una campesina que buscaba hacer la voluntad de Dios. Por eso es necesario que los hombres y las mujeres busquemos hacer la voluntad de Dios siempre, porque no sabemos en qué momento Dios puede utilizarnos en su obra. Dios puede hacer algo especial en nosotros para que su nombre sea glorificado. Dele gloria a Dios si quiere. Muy poco sabemos de lo que pasó entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, entre Malaquías y Juan el Bautista. No, hubieron 400 años que no hubo inspiración divina. Habían profetas, pero no hubo inspiración divina. De Malaquías hasta Juan el Bautista transcurrieron 400 años, los años que se le conocen los años de silencio de Dios. Pensemos, 400 años que no había palabra de Dios, que es decir, que Dios no levantaba otro hombre y lo inspiraba para hablar de parte de él. 400 años. Pero durante esos 400 años Israel se llenó de lo que está llena la iglesia hoy, y es de humanismo y de todo lo que existe dentro de la iglesia el día de hoy. Sin embargo, aun cuando Israel estaba yéndose por el lado religioso y por el humanismo, la corrupción a todo lo que daba, habían hombres y mujeres que aún esperaban en Dios. Y entre esos hombres y mujeres estaba esta jovencita llamada María. Pensemos, quizá nunca en su vida había pensado que un ángel la visitaría un día. A lo mejor había leído el salmo que dice que ángeles acampan alrededor de los que le temen, de los que temen a Dios, y los guardan y los defienden. Una cosa es leerlo y otra cosa es pensar que los ángeles estén ahí. Pero ¿qué tal si en este momento a ti te habla un ángel? ¿Qué harías? A ver, ¿qué haríamos? Yo le aseguro que quedamos desmayados algunos. Nos espantamos. Le aseguro que nos espantamos, porque no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a eso. Pero María seguramente estaba por ahí, a lo mejor haciendo el guisado del mediodía, porque no nos registra la hora. Pero sí nos dice que llegó a donde estaba María, aquella jovencita temerosa a Dios. A todo esto, ¿cuántos tememos a Dios aquí? ¿Cuántos tememos a Dios aquí? Aquella jovencita no estaba en ese momento en una discoteca, no estaba en el cine, estaba en su casa, dedicada a Dios y a sus quehaceres, como una campesina, como una mujer comprometida, porque ya estaba desposada, ya se había casado por lo civil y no andaba con el novio por ahí, no, estaba en su casa. Y estando en su casa, un día de repente
aparece el ángel Gabriel ahí. Gloria a Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Que el poder de Dios se manifieste y aparezca el ángel Gabriel ahí. Y no para hacer un juicio, sino para darle una noticia. Una noticia que le iba a traer problemas. Una noticia que le iba a poner en una condición no muy agradable. ¿Por qué? Porque no estaba casada. ¿Por qué? Porque estaba comprometida. Y como israelita, como una mujer que se basaba y vivía su vida de acuerdo a la Torá, el que saliera embarazada sin estar casada era una pecadora y tenían que matarla a pedradas. Por eso la bendición de Dios no siempre te trae buena vista de los demás. La bendición de Dios nos hace gozarnos a nosotros, pero ante la sociedad a veces quedamos mal y nos ven mal. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no se puede, los hombres sin Cristo no la pueden comprender, pero nosotros bien que la entendemos. Y si no la entendemos, sabemos que por su gracia y su misericordia hoy tenemos paz y vida eterna con Cristo Jesús. Dele gloria al Rey. Pero dice que a los 6 meses. ¿Por qué dice a los 6 meses? Porque ya habían pasado 6 meses que el ángel Gabriel se le había aparecido a otra mujer. ¿A quién? A Elizabeth, la prima hermana de María. A Elizabeth y a Zacarías, 2 ancianos viejos ahí, que ya su esperanza de poder tener un hijo se les había terminado también, porque ya habían pasado los años. Ya no estaban en condiciones ni Elizabeth de poder concebir, ni Zacarías ya con todo el vigor para poder tener una actividad sexual, una vida sexual activa, como cuando tenía la juventud. Entonces él ve imposible aquello. Pero por dudar de Dios, Zacarías se quedó mudo todo el embarazo de Elizabeth. Tremendo, ¿verdad? Ese es el poder de Dios. ¿Qué hizo con Zacarías? Lo dejó mudo. Pensemos en Zacarías por un momento. Un día estaba pidiendo comida a Elizabeth y otro día llega a la casa y ya no puede hablar. ¿Y quién hizo eso? Dios. ¿Por qué? Por su incredulidad. Entonces, hermanos, no solo lo bonito lo hace Dios, todo lo hace el poder de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. Tenemos a un Dios poderoso. Tenemos a un Dios poderoso que tiene la capacidad de dejar mudo al que sabe hablar, y tiene la capacidad de hacer hablar al mudo. Ese es el poder de Dios, de nuestro Dios. Pero estamos hablando de la concepción de Jesús. La concepción de Jesús no es otra cosa que el poder de Dios manifestándose a María en su propia vida, para que de ella, en su vientre, pudiera gestarse un bebé que ya desde antes de que naciera traía su nombre. Y no tuvo que luchar José, no tuvo que estar pensando María cómo se tenía que llamar, sino que el ángel Gabriel le dice: se tiene que llamar Jesús. ¿Pero por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Por eso nosotros necesitamos comprender que la concepción de Jesús es algo maravilloso, y que no es otra cosa que la obra preciosa del Dios de los cielos, pero una obra hecha exclusivamente a favor de usted y de mí, que ahora estamos en Cristo Jesús.
Y si no está en Cristo Jesús, también para usted Dios se glorificó, Dios se manifestó de esta manera, haciendo que donde no había semilla del hombre, produjera una semilla del Dios eterno. Por eso a Jesús se le llama el Hijo de Dios, porque fue engendrado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Bendito su nombre para siempre. Eso es lo que hace nuestro Dios. Donde no hay posibilidad de vida, con su poder hay vida eterna. Bendito su nombre. Dele gloria al Rey. En el catolicismo se dice que María también fue concebida sin pecado, pero eso no es cierto. Eso no es verdad. Esa es una filosofía inventada por ellos. ¿Por qué por ellos? Porque de los nacidos de mujer solamente hay un hombre que no fue engendrado por otro hombre. De ahí todos los demás, todos hemos sido engendrados por otro hombre. Todos tenemos un padre y una madre terrenal. Solamente existió un hombre sobre la faz de la tierra que tuvo padre y tuvo madre terrenal, pero no lo engendró aquel hombre que lo vio nacer y aquel hombre que estuvo en su niñez con él. No lo engendró él, lo engendró nuestro Padre Celestial. Bendito su nombre para siempre. Entonces la concepción de Jesús fue por el mismo poder de nuestro Padre Celestial. Bendito su nombre. Amén. Dele gloria a Dios. María fue engendrada por otro judío y dada a luz por una judía. Entonces no fue concebida sin pecado. ¿Por qué? Porque todo niño que nace, que es engendrado por un hombre y nace de una mujer, es pecador. Ya el pecado viene en sí, en la naturaleza del hombre. Solamente Jesús viene sin pecado. Bendito el nombre del Señor. Ahora entendemos por qué es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados y el del mundo. Jesús es nuestro Cordero. Por eso el apóstol Pablo dice: nuestra Pascua ya fue sacrificada. No va a ser sacrificada, ya fue sacrificada. ¿Quién es nuestra Pascua? Hablando del Cordero Pascual. ¿Quién es nuestra Pascua? Es Cristo Jesús el Señor. Su sangre es la que limpia todos los pecados del hombre. ¿Por qué? Porque Dios se glorificó de esta manera para que el hombre pudiera tener la oportunidad de regresar y volver a amistarse con Dios y pudiera tener esa relación con Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios hoy? Pensemos. Génesis dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Dónde se mueve el Espíritu Santo de Dios hoy? ¿Dónde se mueve el Espíritu Santo de Dios hoy? ¿Por qué se movía sobre las aguas? Porque no había un lugar donde posar el Espíritu Santo. No había un hombre donde pudiera posar. Y por eso Dios crió al hombre y lo puso en su huerto ahí para que el Espíritu de Dios dirigiera al hombre. Pero el hombre dejó aquel lugar y se apartó de Dios y empezó a ser dirigido por las pasiones de su carne y Satanás, que está detrás de todo eso. Pero llegó el momento que Dios hizo algo precioso. Lo que no hizo con los antiguos, lo hizo con nosotros. La versión traducción actual de la Biblia dice así, ese verso 28: el ángel entró a donde estaba María, la saludó y le dijo: Dios te ha bendecido de manera especial. Oiga bien, me gusta lo que dice esta versión, porque no dice salve María, dice Dios la saludó y le dijo: Dios te ha bendecido de manera especial. Qué hermoso, ¿verdad?
Oiga bien lo que le dice el ángel: Dios te ha bendecido de manera especial. Pero ¿cuál es la bendición? Sigamos leyendo. Verso que sigue, el 29, ¿qué dice? Se turbó con sus palabras cuando escuchó aquello. ¿Qué más? Y pensaba que qué saludo era aquel. Pues ¿quién no se va a asustar, verdad? ¿Quién no se va a turbar? Vuelvo a preguntarle, ¿qué haría usted si un ángel le habla ahorita? Le aseguro que se le va el sueño y no le aparece entre unos 8 días. Y el verso 30 dice: entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Oiga bien, me gusta la definición de esta versión, traducción, lenguaje actual, porque desbarata la teoría que tenemos del Ave María. ¿Por qué? Porque aquí dice: ¿sabes qué? Dios te ha concedido un privilegio muy especial. Dice: vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Pero el ángel le dice que es un privilegio. Pero si lo pensamos, para nosotros no es un privilegio. ¿Por qué? Porque viene a ponerla en deshonra ante la sociedad. ¿O no? ¿Sí o no? Veamos lo que Dios hace a favor nuestro. Utiliza a una jovencita que halló gracia ante su presencia y solamente le da el privilegio de ser la madre de nuestro Salvador. ¿Y tú quejándote porque no te invitaron a la Navidad? ¿Y tú quejándote porque no te dieron pavo? Pensemos en María. La señaló seguramente las amigas chismosas, las comadritas de ahí del barrio. Ya se dieron cuenta, pobre José, cuántos cuernos se le pintan en su cabeza al pobre José. Ya se dieron cuenta, esta que muy santita ahí en la iglesia, rezando ahí, metida en la sinagoga siempre. Y ya vieron cómo está. ¿Cree que eso es fácil? Pero tenía un privilegio especial, que no estaba sufriendo por cualquier cosa. No estaba sufriendo por pecadora. No estaba siendo juzgada por pecadora. Estaba siendo juzgada y estaba siendo condenada posiblemente por muchas otras mujeres, por el privilegio de que Dios le dio de ser la madre del Hijo de Dios. Bendito su nombre para siempre. Entonces Dios solamente le da un privilegio a María. No es ella la que decidió y escogió, hermano, ser la madre de Jesús. No, Dios le concedió ese privilegio. El que tú estés en Cristo es un privilegio que Dios nos ha concedido por su gracia y su misericordia, cual tenemos que estar agradecidos, honrándole todos los días de nuestra vida. Dale gloria al Rey, porque Él te escogió, porque Él te ha dado el privilegio de ser hijo de Dios. Él te ha dado el privilegio, hermana, de ser hija de Dios. Por eso cuando la sociedad te critique, tú tienes que valorar el privilegio que tienes de parte de Dios. Por eso, si no te dieron pavo, valora lo que Dios te ha dado, y es la gracia de ser su hijo. Bendito el nombre del Señor. Si la familia ya no te metió, ya no te inmiscuyó entre sus fiestas, dale gracias a Dios, porque Dios te ha dado el privilegio de ser su hijo. Bendito su nombre para siempre, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de ti.
Dios tuvo misericordia de ti. Dios tuvo misericordia de ti. Y te llamó el Señor, te visitó el Señor por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Y te hizo nacer de nuevo. Y ahora somos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. María sufrió por ser la madre del Hijo de Dios. Nosotros sufrimos por ser hijos de Dios. Bendito su nombre para siempre. ¿Sí entendemos? María fue desechada por ser la madre del Hijo de Dios. Nosotros somos desechados por ser hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Si comprendemos esto, lo que tuvo que pasar aquella mujer, aquella jovencita, solo por amor de Dios a ti y a mí, porque la gracia de Dios, porque el poder de Dios vino sobre ella y se quedó encinta María. Bendito el nombre del Señor. Qué precioso, ¿verdad? Si entendemos, hermanos, ¿qué dice el verso que sigue? Gloria a Dios. Y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Dios lo hará rey. ¿Quién es ese niño? ¿Quién es ese hombre tan importante que Dios lo ha hecho rey? Es Jesús. ¿Cómo es que Dios lo ha hecho rey? Porque venció a la muerte, resucitando al tercer día, y le quitó el poder a Satanás que estaba sobre nuestras vidas. Y le dijo: Satanás, suéltame a este, porque este es mi hijo. No, pero yo vencí a Eva y después engañé a Adán por medio de Eva. Sí, pero Jesús murió en la cruz. Bendito el nombre del Señor. Y Él te quitó la autoridad sobre los que tenías autoridad, que creen en su nombre, porque Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Bendito el nombre de Dios. Por eso, hermanos amados, adoremos a Jesús en espíritu y en verdad todos los días, porque Él es nuestro Salvador. Él es el regalo de Dios para nosotros. Bendito su nombre. Dale gloria al Rey. Dice: como hizo con su antepasado David, gobernará en la nación de Israel para siempre. ¿Y qué más? Y su reino no terminará nunca. Verso 33. María le preguntó, oiga bien, María le preguntó: a ver, ¿y cómo va a ser esto? Pues ¿cómo? María, una mujer con la mente como todas las mujeres, dice: a ver, ¿cómo va a ser eso? Si hasta este momento, aunque José es mi futuro esposo, él todavía no me toca para nada. Entonces, a ver, ¿cómo va a ser eso? Quiere una explicación María, ¿verdad? Y vea qué explicación recibe. Oiga bien, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su poder. Gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios. Oiga qué hermoso, hermanos, esto. Pensemos en ese momento glorioso para María. Un momento glorioso cuando la toma el Espíritu Santo y produce un cambio en su vida. ¿Por qué produce un cambio en su vida? Porque resulta que ahora hay una semilla
creciendo después de aquella experiencia. María, en ese momento, quisiera saber y quisiera explicarlo de alguna manera, pero es difícil de explicar. Es más, no se puede explicar. Mas lo que está diciendo el ángel, que el Espíritu Santo de Dios llegó a María y la cubrió con el poder de Dios. Y cuando el poder de Dios tocó ese vientre de María, allí es cuando queda encinta. Por eso, hermanos amados, debemos de comprender algo, que nosotros necesitamos urgentemente que el Espíritu Santo de Dios toque nuestras vidas. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios toca la vida del hombre, allí es cuando hay cambios en el hombre. Allí es cuando hay cambios en la mujer. Allí es cuando a la mujer no se le es pesado obedecer la palabra de Dios. Allí es cuando el hombre deja de ser lo que es. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios se manifieste en la vida del hombre o de la mujer, siempre producirá un cambio en su corazón. Siempre producirá un fruto diferente en su vida. Cuando María fue cubierta y fue visitada por el Espíritu Santo, ella concibió y empezó, mi hermano amado, a crecer aquel niño en el vientre de María. Aquel niño, llegado el tiempo, aquel niño nació, bendito el nombre de Dios. Así como cuando nosotros venimos a Cristo, usted y yo no venimos a Cristo porque quisimos, fue el Espíritu de Dios el que llegó a nuestra vida y empezó a cambiar allá dentro de nuestro corazón. De manera que antes nos deleitábamos en el pecado, ahora nos da vergüenza el pecado. ¿Por qué nos da vergüenza? Porque el Dios de los cielos hizo nacer de nuevo una criatura en nosotros, una criatura que se sustenta, se alimenta por el poder de Dios y su palabra. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. Para eso nació Jesús, para que por medio de Jesús nosotros hoy seamos nuevas criaturas. Por eso dice el apóstol Pablo a los romanos: de modo que si alguno está en Cristo, que a los corintios, perdón, es nueva criatura. Es de modo que si alguno está en Cristo, ¿por qué? Porque lo que es nacido de la carne es carne. María nació de la carne, pero Jesús nació del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Nosotros un día nacimos de la carne, pero otro día nacimos del Espíritu de Dios. Qué precioso, ¿verdad? ¿Cuántos hemos nacido del Espíritu aquí? ¿Cuántos hemos nacido del Espíritu aquí? Tuvo que llegar el Espíritu Santo a tu vida para que tú nacieras de nuevo. Dale gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y esto es lo que la gente no puede comprender y no lo va a entender, porque nos siguen viendo a nosotros aquí, pero no entienden que en nosotros hay una nueva criatura, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Qué precioso, ¿verdad? Pero sigamos acá. ¿Qué dice? Nacerá, será llamado Hijo de Dios. Por eso a Jesús se le llama el Hijo de Dios, porque fue engendrado por Dios. Precioso, ¿verdad? Qué hermoso. Siendo virgen María, no había conocido varón, no había tenido relaciones sexuales con nadie. No, Señor. Era una mujer pura, santa, y le agradó a Dios y le dio el privilegio de ser la madre de Jesús. Amén. Y a nosotros nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos
porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, bendito el nombre del Señor, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te gozas de ser hijo de Dios? Valora lo que eres entonces, porque yo no lo escogí, tú no lo escogiste, Dios te escogió a ti. Por eso le dijo el Señor a sus discípulos: vosotros no me elegisteis a mí, mas yo los elegí a vosotros. Precioso, ¿verdad? Nosotros no elegimos seguir a Jesús, Él nos eligió a nosotros para que hoy le sigamos y le sirvamos y seamos herederos del reino de los cielos. Pero todo lo hace Dios con su gran poder. Bendito su nombre para siempre. Si alguien te pregunta por qué eres hijo de Dios, por el poder de Dios. Esa es la respuesta. ¿Por qué por el poder de Dios? Porque por el poder de Dios Jesús fue engendrado y nació y murió y resucitó de entre los muertos, y ahora es mi Señor y mi Salvador. Bendito su nombre para siempre. Dale gloria al Rey. Por eso somos hijos de Dios, por el poder de Dios. ¿Cómo sucedió? No me lo pregunte, porque yo solo te puedo decir que un 27 de febrero estaba en la playa, una de las playas de allá del país de Guatemala, borracho, deseando morirme, cuando el poder de Dios se manifestó en mi vida y me dijo que si moría en esa condición me iba a perder para siempre, y me mostró la vida que Él tiene para mí. Y ahí le pedí perdón y me arrepentí de mis pecados, porque me hizo sentir sucio delante de su presencia. Tú no tienes una idea lo que sentí ese día. Cómo me sentí delante de Dios, que no era digno de ni siquiera levantar mis ojos y ver a los cielos, porque me sentía impuro, sucio, digno de muerte. Pero en ese instante el Señor también me mostró que su sangre me limpiaba de todo pecado. Y no sé cómo sucedió, pero otro día, a lo que estaba acostumbrado a andar emborrachándome a diario, otro día mis amigos me ofrecieron y todavía fuimos al lugar donde nos emborrachábamos. Y cuando estaba con el vaso en la mano, la vocecita, una vocecita habló allá dentro de mi ser y me dijo: tú ya no eres de aquí. Yo nunca había recibido esa vocecita allá dentro de mí. Nunca. Estaba acostumbrado a hacer el pecado sin que nadie me dijera nada. Pero ese día, esa vocecita me dijo: ya no eres de aquí. Y ese día dejé todo ahí y le dije a mis amigos: hasta aquí se acabó, porque ahora soy hijo de Dios. No sé cómo se los dije, pero en ese momento les dije: ahora soy hijo de Dios. No sé de dónde salió esa palabra tan certera, porque ni siquiera había leído lo que dice la palabra. Porque aunque crecí en un hogar cristiano, no conocía la palabra. Por eso, hermano amado, te puedo decir hasta este momento, si tú estás aquí y si realmente has nacido de nuevo, es un privilegio que no tenemos con qué pagárselo a Dios. Porque siendo pecadores, el poder de Dios llegó a nuestra vida y utilizó su palabra para hablarte allá dentro de tu corazón, y por medio del Espíritu te hizo nacer de nuevo. Y ahora podemos decir: somos hijos de Dios por el poder de Dios en Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre. Dale gloria al Rey. La concepción de Jesús fue por obra del Espíritu Santo de Dios, como nuestro nacimiento en Cristo Jesús es por obra del Espíritu Santo de Dios. Bendito el nombre del Señor.
Por eso el hombre no puede cambiar por sí mismo. El hombre va a que le hagan limpias, va y jura para que va a dejar el pecado, lo que anda haciendo mal, y no puede. Deja un mes y al rato está otra vez en lo mismo. ¿Por qué no puede? Porque no puede el hombre por sí mismo. Es el Dios de los cielos el que puede hacer los cambios dentro del corazón del ser humano. Por eso el mundo no necesita religión. El mundo necesita a Jesús en sus vidas, para que Jesús sea cambiando la mentalidad y el corazón del hombre, y el hombre pueda ver hacia el reino de los cielos y pueda haber amor en su corazón. Para eso necesita el poder del Espíritu Santo de Dios. Bendito su nombre para siempre. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque sin Cristo tú no fueras lo que eres. Si no fuera por el poder de Dios, tú no fueras lo que eres. Tú eres lo que ahora eres por el poder de Dios en tu vida. Amén. ¿Se da cuenta lo que es Jesús para nosotros? ¿Qué es Jesús? Jesús es Dios manifestado en carne. Hermoso, ¿verdad? Si lo comprendemos, aunque no entendamos cómo es que quedó ahí encinta María, ¿verdad? José quería dejarla. José quería dejarla, pues era un hombre. Si leemos Mateo capítulo 1, verso 20 y 21, ahí lo entendemos. Y ya termino. Mientras José reflexionaba al respecto, Dios siempre va a acomodar todo. Por eso siempre te voy a decir, cuando estés por tomar una decisión o algo, no entiendas, ora a Dios. Porque si no lo entiendes, Dios te dará paz y ahí estarás tranquilo. Dice acá, Mateo 1, 20 y 21, dice: mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no tomes recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces María no puede salvar. ¿Sí entendemos? María no puede salvar ni puede perdonar los pecados del pecador, porque solamente hay un Salvador. María tuvo el privilegio de ser la madre del Hijo de Dios, pero no es ella la que puede salvar. ¿Por qué? Porque el ángel lo está anunciando a José. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice el ángel a José? No temas, porque el embarazo, la criatura que está creciendo en el vientre de María, no es fruto de una fornicación o de un adulterio. No es fruto de una infidelidad. Aunque te digan que te pusieron los cuernos, no te ha puesto los cuernos María, sino que María fue escogida por Dios y Dios le ha dado el privilegio. Dios escogió a María para que en su vientre, para que en su matriz pueda concebir al Salvador del mundo, al Salvador de su pueblo. Y ese niño se tiene que llamar Jesús, porque Jesús quiere decir Salvador. Bendito el nombre del Señor. Puede darle gloria a Dios si lo entiende. Vuelvo a repetir, María no tiene el poder de salvar al pecador. Por eso es una pérdida de tiempo que le estén rezando a ella para que salve a los que ya murieron. Porque María no tiene el poder ni la facultad de salvar ni interceder a favor de nadie, porque ella solamente fue la madre del Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Según la palabra de Dios, el Cristo de la gloria, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Por él somos salvos.
Dale gloria al Rey. Entonces la concepción de Jesús es un milagro del poder de Dios en el vientre de María para que naciera nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Por eso los cristianos damos gracias a Dios por esa obra perfecta de Dios, pero no podemos rogarle a María que nos salve, porque nosotros tenemos al Salvador y se llama Jesús. Con María nos encontraremos cuando el Señor nos lleve a su presencia en su segunda venida y nos encontremos con Él en las nubes. Ahí nos encontraremos con María también, porque ella resucitará en el arrebatamiento de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. María hoy está descansando como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo. Están en reposo porque ya murieron, esperando el día glorioso cuando suene la trompeta de Dios y el Cristo de la gloria se manifiesta en las nubes y los muertos en Cristo resuciten primero, y todos los que estemos de pie seremos transformados y arrebatados para encontrarnos con Él en las nubes. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. Y si pudiéramos darle un abrazo a María, ahí se lo daríamos por ese privilegio que Dios le concedió. Pero aquí no podemos estarle rogando, porque ella no puede perdonar pecados a nadie. Es ella la madre del Hijo de Dios, del Salvador del pecador, que se llama Jesús, es su nombre. Bendito su nombre para siempre. Amén. ¿Aborrecen a María los cristianos? No, no podemos, porque es nuestra hermana en la fe. Amén. No es nuestra madre, no, Señor, es nuestra hermana en la fe. Amén. Porque ella misma dice, si leemos Lucas capítulo 1 verso 38, a ver qué dice. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. La traducción lenguaje actual dice: he aquí la esclava del Señor. Bendito su nombre para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? María se pone al servicio de Dios, como todos nosotros estamos al servicio de Dios. Bendito su nombre para siempre. María nunca, nunca, nunca tomó un lugar que no le correspondía. La religión romana le ha dado una posesión y la ha puesto más alta que a Jesús. Pero Jesús es más grande que María, porque aunque ella es la madre en cuanto a la carne, Jesús es Dios en divinidad. Bendito el nombre del Señor. Antes que María fuese, Jesús ya era. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. Por eso la iglesia cristiana no tenemos nada contra María, sí contra la iglesia romana, que es la que puso arriba a María y dejó en un lugar menos a Jesús, cuando Jesús es el Salvador de la misma María que lo dio a luz. Bendito el nombre del Señor. Por eso ella dice aquí: he aquí la esclava del Señor, hágase como Él dice, conforme su voluntad. Bendito el nombre del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Así que, hermanos amados, alabemos al Señor Jesús con todo nuestro corazón y sirvámosle, porque pronto viene el día que miraremos su gloria. Miraremos su gloria. Hoy tenemos aflicciones, María las tuvo. Hoy tenemos persecuciones, María las tuvo. La iglesia, Pablo las tuvo, Pedro las tuvo, Juan las tuvo. Toda la iglesia de Cristo a través de la historia ha sido perseguida. Y si hoy tenemos aflicciones, bendito sea el nombre de Dios,
Pero no olvides que has sido privilegiado de Dios, privilegiada de Dios, en que Él te escogió para que seas su hijo. Bendito su nombre para siempre. Dale gloria al Rey y póngase de pie.